centro coordinador. Así que yo creo que una felicitación a todos que durante tantos años han participado. De manera que esa pantalla lo que quería era contextualizar estos elementos que a nuestro juicio, bueno, pues tienen una importancia medular. La siguiente, por favor, recordarle a todos los que nos están escuchando y viendo, las tres, quizás pasos, los tres momentos en que se encuentran nuestros candidatos vacunados. Que están conviviendo en este mismo momento. Exactamente. Tenemos esa suerte, esa potencialidad y esa garantía de que tenemos un escalonamiento en el desarrollo de nuestros candidatos. Un primer escalón, el regulatoriamente más complejo y que además ya expliqué cómo lo estamos haciendo, que son los ensayos. Cuando se avanzó y ellos van a explicar todo lo que ha apoyado, argumentado, el ministro se detuvo en eso, en la mesa, qué es lo que ha argumentado, que se pudiera hacer un estudio de intervención. Este estudio ya concluyó la inclusión de todos los voluntarios que estaba prevista, por tanto estamos ya en segundas y terceras dosis y fue excelente. Ese estudio se hizo en una parte seleccionada de los trabajadores de la salud y Biocuba Pharma de La Habana y de las provincias orientales de Guantánamo, Granma y Santiago. Y ese número de voluntarios que se seleccionó se cumplió y bueno, ya estamos en una fase avanzada ya buscando datos de eficacia, etcétera, después se va a explicar. Y luego la intervención sanitaria a grupos y territorios que además lo posibilitó la robustez de los datos que hemos estado de alguna manera obteniendo, tanto de seguridad como de inmunogenicidad, en los ensayos y en los estudios. Y lo cual ha motivado un grupo de documentos normativos que le dan respaldo a esta intervención. Adelante. Entonces, ahí traíamos algunas semejanzas y diferencias, porque como decías al principio, todas tienen que compartir cosas comunes, pero las diferencias en algunas cosas. ¿Qué cosa es común? Los estándares éticos. Y los estándares éticos fundamentalmente relacionados además de tener comités de ética, además de tener la necesaria condición de que se aprueben protocolos, tienen dos elementos que para nosotros son esenciales, y es el principio de la voluntariedad y el principio de consentimiento informado. Y que las personas que van a participar en el ensayo o en un estudio o en una intervención sanitaria conozcan de qué se trata, conozcan todo lo que trae las interioridades y que van a ser voluntarios de ello. Y esos consentimientos, y esos son principios éticos. Por otro lado, cuentan con procedimientos metodológicos para su organización que son muy parecidos. Cuando digo muy parecidos, significa que son extremadamente complejos para su conducción, pero necesarios. Y además, responden a cronogramas, a planes logísticos, etc. ¿Cuáles son las diferencias? Los protocolos son distintos. Por eso me hablabas de lo de la ética. Puede que para el ensayo había temas que eran más regulados, pero en ese sentido no así en el estudio y en la intervención. Puede ser en el protocolo, por ejemplo, la otra que dice criterios de selección, en el estudio y en el ensayo había edades acotadas, porque además se busca un grupo de variables que son necesarias, no así en la intervención. Por ejemplo, criterios de exclusión e inclusión, que a eso ha creado un poco de confusión, claro, porque lógicamente las personas, sobre todo del gremio, de la esfera de la salud y biotecnología, ya sabían que si el nasalferón, que si la biomodulina, que si usan tal medicamento, ya en la intervención, eso no es tan importante. No entra porque no entra a competir en unas variables que son necesarias. Entonces queda como esa memoria. Pasaba también con los tatuajes. Exacto. Porque para el ensayo sí hace falta ver si usted se le enrojece o no. Ya la intervención entonces es otra te medida, llaman ¿no? mucho las personas, lógicamente todo el mundo está interesado. Y si yo tomo esto, y si me dicen que no, y hemos tenido que hacer ese trabajo, son diferencias. Y la otra diferencia es la complejidad de los datos y su procesamiento. Sin embargo, aunque lo puse en las diferencias, nosotros que inicialmente pensábamos que desde el ensayo, que tiene un procesamiento, claro, el ensayo tiene un procesamiento estadístico muy grande, y un procesamiento de documentos inmenso. En el estudio lo adecuamos y tiene bastante documentos y levantamos bastante información. Nosotros pensamos en la intervención bajar un poco la parada, sin embargo,
la vida nos ha permitido, y además porque queremos tener todo ese respaldo y buscar mucha más data, que nosotros en la intervención hemos mantenido un grupo de datos importantes, por supuesto, además del consentimiento informado, que ya dije que era elementos éticos, y el resto de los elementos de la exclusión, la inclusión, yo participo, su carnet. Además hemos mantenido un grupo de procesamiento que nos permite el seguimiento de todo el que esté aún en la intervención. Y eso para nosotros también reviste una importancia capital en el sentido de la trazabilidad y en el sentido además de que sirvan para un poco, además, apoyar todo lo que se está haciendo en el camino del desarrollo. Adelante. Entonces, en ese sentido, esa flecha, que es un poco conocida, también la trajimos en el tema de los hitos. Por mes, esta vez le quité los hitos, bueno, se mantiene el tema de cómo vamos a ir avanzando en la intervención con grupos y territorios de riesgo, pero lo que quise poner en la flecha es cómo comenzamos desde la base de todo son los ensayos, fase 1, fase 2, fase 3, esa es la base de todo. Y que es el número menor, y eso se va creciendo. Cuba no se ha saltado ninguna fase, Cuba ha sido extremadamente rigurosa, creo que lo comentábamos hoy, y además con N, es decir, con números de voluntarios altos. Hemos incluido números de voluntarios relacionados con otros ensayos altos. Y sin contar incluso en Soberana con que hay voluntarios en Irán, por ejemplo, que suma otra data más. Luego tenemos el estudio de intervención con un grupo ya dije que estábamos concluyendo, y ahora ya estamos en la intervención. Fíjense que la flecha va aumentando en complejidad en cuanto a escenarios, en complejidad en cuanto a personas, en complejidad en cuanto a organización. Es una organización extremadamente, después quizás Nilda va a referirse, La Habana, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo extraordinario, encomiable, porque se mueve una cantidad de personas y de recursos alrededor de un ensayo, de un estudio, mucho más una intervención, que es extremadamente amplia. Por ejemplo, nosotros estamos hablando hoy que sin contar el ensayo y el estudio, que ya eso tiene un camino muy ya consolidado, ya prácticamente en fase de segundas, terceras. En el caso de los ensayos, ya Agdala terminó las 3 dosis y Soberana está por terminar. Pero bueno, todavía sigue incluyendo, le quedan unos días, pero ya por su cronograma totalmente cumplido, exactamente. El estudio de intervención ya fase 2 y 3, pero la intervención que está empezando, la intervención sola con los grupos que hemos comenzado, que son trabajadores de la salud y ya una parte de la población de La Habana, que fue la primera que estaba puesta en el cronograma, eso ha demandado alrededor de 1.117 sitios de vacunación. Casi 10.000, 9.000 y tantas personas en los sitios. Cuando usted le cuenta los médicos evaluadores, los médicos que observan, las 2 enfermeras por sitio, algunas 3 enfermeras por sitio, el estudiante que ayuda en la documentación, la persona que ayuda para llevar y trasladar. Y cuando usted va tomando, esos son los que están con roles directos en el proceso de vacunación. A eso súmele, claro, los médicos de familia con un rol fundamental, porque en las intervenciones el consultorio y el médico de la familia es el investigador principal. Fíjese qué reto para la atención primaria, además se ha desarrollado excelentemente bien. A eso súmele todos los logísticos, todos los cuadros, toda la industria, ¿no? En Comé con el grupo empresarial de la salud, en Comé con un despliegue a nivel nacional, igual que el grupo, documentaciones para toda Cuba, vacunas para toda Cuba, jeringuillas para toda Cuba. El carnecito es decir, de la vacunación. Más otro grupo de personas que están asegurando, los informáticos, los comunicadores, etcétera, los expertos en vacunación. Es amplia la cantidad de personas que intervienen en ese sentido. Es un proceso inédito, ¿no? En medio de la que ha sido la experiencia de salud de Cuba, a la vez que hoy tuve la experiencia con mi hijo, por eso lo puedo decir, que también se siguen desarrollando, por ejemplo, las vacunaciones de los niños. Es decir, están en los vacunatorios esto con toda la intervención, pero sigue también las vacunas de los niños, es decir, no se ha abandonado esa otra parte importantísima de la protección de nuestra población. Todo esto es una intervención sanitaria, es una operación sanitaria muy compleja, quizás la más compleja que se ha hecho, y que no puede detener, ni puede desviarnos de la atención que significa seguir atendiendo hasta lo último los temas relacionados con la COVID.
tanto en la atención primaria, en los hospitales, etcétera, ni puede desviarnos de los programas de todos, pero en especial el materno-infantil, otros de trasplante, en fin. Y todo eso también confluye en los mismos escenarios. Bueno, Randy, entonces, todo esto nos ha llevado a que ya estemos teniendo algunos datos, algunas cifras que van a estar ascendiendo de una manera paulatina, pero relativamente rápido, porque se van incorporando, según los cronogramas que el ministro planteó, tentativamente en los periodos de tiempo que él dijo, todos los grupos que estaban planificados. Todo depende con la organización en que se encuentre. Nosotros no queremos nunca abrir un grupo hasta que no estén todas las condiciones creadas, toda la garantía completa de las dosis, toda la logística que lleva, toda la población con conocimiento para que sea, como nos ha pedido el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente, compañero Díaz-Canel, que tengamos todas las garantías cuando arranquemos los procesos. Y así lo hemos estado montando y así ya, bueno, comenzó la intervención. Los trabajadores, que quiero comentarles que en 8 días, ahora estamos cumpliendo quizás 9 días, ya la mayoría de las provincias están en fase de terminación. De la primera dosis. De las primeras dosis. Ya más del 60% de los sitios culminaron. Entonces, la cifra de vacunados debe estar por una cifra ya bien elevada. Y La Habana, que ha tenido un ritmo de días, la mayoría de los días por más del 100%, han tenido, igual que en la provincia de los trabajadores, hemos tenido que ir alando de otros días, bueno, pues también van en el cronograma. Y si a eso le contamos, quitándole placebo, todo el que sea vacunado con candidatos, primera, segunda, tercera fase de los ensayos, todo el que sea vacunado ya primera, segunda y tercera del estudio, que cerró la inclusión de primera dosis con más de 147,000 trabajadores de salud Biocovafarma, y todo lo que va a la primera dosis de esta intervención, ya acumulamos 1.115.000 personas, 335 cubanos, que tienen al menos una dosis. Y ese ha sido un periodo relativamente breve y ahora ya estamos entrando en días, prácticamente en segunda etapa de La Habana, primera etapa de Santiago, segunda etapa de Santiago, Matanzas, y así progresivamente. Los trabajadores de la salud, ya en horas prácticamente, la mayoría de los territorios, culminando la inclusión. Más o menos por allí van las cosas, un trabajo tremendo, pero con un compromiso extraordinario de todos los que están participando en ello. Más de 1 millón de dosis ya suministradas, al menos una dosis han recibido más de 1 millón de cubanos en esta etapa de los ensayos clínicos, del estudio de intervención y del estudio sanitario o de la intervención sanitaria que ha comenzado en el país, y es una cifra alentadora, pero mucho todavía falta. Usted hablaba de los detalles organizativos, de que no se quiere pues abrir ningún punto de vacunación hasta que no esté todo asegurado. Ayer recibíamos algunas opiniones, Ileana, desde Matanza en específico, nos han llegado quizás algunos otros territorios que decían, bueno, a mí me dijeron que hoy empezaba la vacunación y no empezó la vacuna. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, ¿qué se ha cumplido lo que el ministro explicó aquí de en tal quincena empieza en tal provincia, en tal quincena empieza en el otro territorio? ¿Cómo ha sido el proceso y qué puede haber pasado para alguna explicación o algún desconocimiento de alguna persona? Sí, no, es así, lo hablábamos hace un rato. En las quincenas, no, más bien los periodos que el ministro habló, se mantienen. Eso es un compromiso de país. Eso ha llevado un esfuerzo extraordinario. Nuestro pueblo lo conoce, pero me gustaría recalcarlo, un esfuerzo extraordinario de nuestro gobierno, un esfuerzo extraordinario de la industria en todo lo que es la producción, la liberación, el traslado, y un esfuerzo extraordinario y muy complejo del sistema de salud. Se han movido algunas fechas, pero en horas, en días, pero es para eso mismo, para que cuando se arranque no haya nada que pueda producir un detenimiento, un bache, un tipo de estas cosas que además en estas vacunas no se puede producir porque de alguna manera compararía extraordinariamente con la calidad de lo que estamos haciendo. Uno tiene que tener la garantía que todo el que empiece tenga la secuencia que lleva, y casi cuando usted está terminando ese grupo que tiene concebido, ya empieza con la segunda dosis. Y casi cuando ya empieza con la tercera, sin los candidatos. Entonces, con todo ello, hemos hecho un
una mirada para esa garantía. Y todo lo que el ministro dijo en cuanto a términos se va a mantener. Si Matanza va a empezar en esta última quincena de mayo. Matanza arranca en la última quincena de mayo, la primera etapa de Santiago. Allí leí ayer que más del 80% del personal de la salud estaba vacunado, ya debe haber terminado. Ya hoy está muy superior al 90%, ellos deben estar, ya con los trabajadores de salud terminaron, están en los grupos de riesgo. En los grupos de riesgo. La mayoría de las provincias, en lo que es la intervención de trabajadores, ya los trabajadores de salud terminaron, están en esos grupos de riesgo que completan las N de las provincias. La Habana, que va muy bien y también se corrió en prácticamente 2 o 3 días el inicio, para que además la experiencia de esta primera etapa, todo el aseguramiento estuviera, pero también comienza en las fechas previstas, y Santiago y Matanza con los grupos. Y en el caso de, aprovecho para decir, en el caso de Matanzas, como nos dio esos días que se movió, nos dio la posibilidad, y fue fundamentalmente uno de los temas para poder trabajarlo, fue insistir y hacer una cierta modificación en los grupos de riesgo, para poder concentrar en lo, y como mismo se ha hecho en La Habana y como mismo se va a hacer en Santiago, tomando en cuenta los riesgos epidemiológicos. Ahora trabajando en municipios que queremos incidir, primero, porque es donde está el mayor riesgo en Matanza. Más o menos así se va a trabajar en Santiago, con municipios que tienen un alto riesgo epidemiológico, corriendo a una segunda etapa, pero también casi pegado a Santiago ciudad, y luego, bueno, viene La Habana con la tercera etapa, bueno, La Habana segunda, después La Habana tercera etapa, y ahí lo que está planificado para Pinar y el resto de los grupos de edades, que seguro que tendremos una mesa. Pero es por ahí lo que están los razonamientos y para garantizar toda esa logística y todo ese empeño. Aprovecho para decir que el elemento de capacitación y el elemento de certificación en buenas prácticas clínicas ha sido determinante, Randy, porque nosotros decimos que eso es un valor agregado. Se nos van a quedar miles de profesionales y estudiantes que además en este tiempo se han preparado en buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de investigación. Y eso es, para un profesional de salud, un elemento de un valor extraordinario. Y eso te van a llevado eso ha llegado hasta el nivel de los consultorios. Claro. Es una cascada de capacitación tremenda. Y que va a servir, por supuesto, cuando ya el proceso sea más masivo, porque va a tener más profesionales formados para enfrentar ese proceso ya, no la intervención sanitaria, sino ya el suministro a toda la población cubana de las vacunas, que esperamos sean, pues, ya en su momento, pues, refrendadas por la autoridad regulatoria y autorizadas para que sean utilizadas ya no como candidatos vacunales, sino como vacunas. Pero ¿cómo va ese proceso? ¿Cuán seguro es? ¿Cuánto ha determinado lo que ha pasado hasta ahora que se pueda autorizar esta intervención sanitaria? De eso estaremos hablando en los próximos minutos de nuestra mesa redonda. Gracias, Eliana. Más de 2 décadas mirando a profundidad los acontecimientos. Con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión. La historia, los hechos, los protagonistas de los últimos 21 años registrados en un mismo programa. Podemos percatar de que aquellas mesas redondas se convertirían en un instrumento importantísimo para transmitir conocimientos a la población. Ya desde ese día se habló, desde esos días, de que más adelante aquellas mesas redondas se convertirían en una universidad para todo el pueblo. Seguimos en combate. Bueno, y como parte de todo el trabajo que se ha hecho previo a esta intervención sanitaria, uno de los elementos, y por supuesto el decisivo a la hora de reconocer a una vacuna, han sido los ensayos clínicos de nuestros candidatos vacunales. En este caso,
Soberana 02 como uno de los candidatos líderes de nuestro país. Ha tenido una experiencia pues aquí en la capital del país. Y la conductora de ese ensayo clínico en la capital ha sido la doctora María Eugenia Toledo Romaní, investigadora del IPK, con amplia experiencia en estos temas de ensayos clínicos y quien ya estuvo una vez acá con nosotros en la mesa redonda, la han visto también en los espacios en la mañana, en Buenos Días, y ha estado pues siguiendo paso a paso lo que ha ocurrido con Soberana 02 en esta fase de ensayos clínicos. María Eugenia, si fuéramos a hablar de lo que ha mostrado hasta ahora los ensayos clínicos, de cuánta seguridad tiene un candidato vacunal como Soberana 02, qué efectividad, qué nivel de inmunización va alcanzando este candidato vacunal expresado hasta ahora en lo que se conoce de los estudios. ¿Crees acertado el hecho de que haya sido autorizada esta intervención sanitaria masiva en la capital del país, combinando, por supuesto, tanto Soberana como Abdala, pero en este caso el candidato Soberana 02 más la Plus, que creo que también no debe quedarnos fuera, para poder enfrentar un proceso como el que estamos ahora? Bueno, buenas tardes, Randy, por la posibilidad de estar nuevamente aquí, que representa la posibilidad de entrar a muchos hogares cubanos, así que agradecida por la oportunidad. Yo traigo algunos elementos que quizás puedan responder esa pregunta y quizás otras preguntas que hoy preocupan a la población cubana. Decirte que ha sido una voluntad de este país desde el inicio de la pandemia que todas las decisiones que se tomen relacionadas con el enfrentamiento y con las medidas sean soportadas por evidencia científica. Evidencias científicas robustas donde nada se violente, donde, como decía la doctora Iliana, lo más importante es la ética de los sujetos, pero evidencias científicas que nos permitan no solo posicionarnos en Cuba, sino posicionar nuestros productos y nuestra salud pública en el mundo. Entonces yo voy a recorrer 4 preguntas, no son muchas, un poco para responder esto que tú preguntabas. Lo primero es, ¿qué se esperaría de un candidato vacunal cubano y qué es una exigencia hoy de un candidato contra la COVID, no cubano, de un candidato contra la COVID y qué es una exigencia hoy internacional? Claro, que para que sea reconocido en Cuba y para que sea reconocido por las autoridades regulatorias internacionales, ¿no? Y que además son elementos que se han ido aportando al sistema de salud de manera tal que el sistema de salud podría tomar esta decisión que hoy se está tomando de hacer una intervención sanitaria aun cuando el producto no está registrado. Lo primero que tiene que demostrar un candidato vacunal es que es seguro y que los sujetos no corren riesgos mayores que el beneficio de poder recibirlo y de poderse proteger. Lo segundo es que sea capaz de estimular la respuesta inmune de manera que eso permita al sistema inmune estar en una mejor situación y responder a una situación tan compleja como es el de la pandemia, donde hemos tenido circulación por más de un año, pero además no solo de una cepa, sino de varias cepas. Lo otro que debería demostrar un candidato vacunal es que es eficaz en proteger contra la enfermedad sintomática. Y después, y eso la población tiene que entenderlo, cuando tengamos muchas personas vacunadas, entonces comenzaremos a hablar de efectividad. Es decir, comenzaremos a ver esos números que Durán nos dice cada día, cómo empiezan a reducirse a partir del uso de las vacunas. Porque aún hablando de ese número simbólico de hoy, de más de 1 millón de personas ya con una dosis, estamos hablando de menos del 10% todavía de la población cubana y además una dosis todavía no es suficiente siquiera para proteger a esa población, ¿no? Eso es importante. Hoy se dan cifras internacionales de que tendríamos que tener vacunado, y vacunado implica tener el esquema completo de vacunación, aproximadamente el 60% de la población. Y eso implicaría además que eso va a complementar todo otro grupo de medidas que ha adoptado el país en términos de aislamiento, en términos de protección de las personas, de los niños, para poder entonces hablar de que estamos teniendo una inmunidad de rebaño, una inmunidad que sería capaz de proteger a la población. Pero todo eso, que en el tiempo y en la evaluación de las vacunas puede tomar varios años, hemos tenido que hacerlo en menos de un año. Y bueno, eso implicaría que tenemos que terminar cada uno de los estudios, que tenemos que ir demostrando cómo esto se cumple, para después poder tener un registro de esta vacuna que sea reconocida a nivel internacional. Entonces, bueno, es importante que la población entienda que es muy necesario poder cumplimentar cada una de esas etapas, muy aceleradas, pero hay que cumplimentar. Entonces, siguiendo en esa línea, vamos entonces a una de las grandes preguntas de la población para decidir, ¿me vacuno o no me vacuno?
Y entonces, lo que traemos aquí es la compilación de las evidencias, es decir, ¿es seguro el candidato vacunal Soberana 02? Y esta compilación de la evidencia, si ven la lámina, es a partir de la cantidad de dosis aplicadas en la fase 1, en la fase 2A, en la fase 2B y en la fase 3. Entonces, como ves, es un número significativo de dosis que ya se han aplicado y eso hoy nos permite decir, y en las láminas se lo voy a presentar, que realmente estamos frente a una plataforma de vacuna que es muy segura. Próximo. Estos son los resultados de la fase 1, es decir, a partir de cada uno de los resultados del ensayo clínico, usted comienza a conformar el perfil de seguridad del producto. En la fase 1 veíamos que los eventos adversos más frecuentes relacionados con la vacuna tenían que ver con eventos adversos locales. Dolor en el sitio de la inyección, aumento de volumen, un poco de inflamación en el sitio de la inyección, que podía ser más significativo con la segunda o la tercera dosis. Y encontramos, y creo que lo hablamos en la mesa redonda anterior, un evento que ha sido significativo porque no tiene que ver con el producto en sí, y es la cantidad de sujetos hipertensos que tenemos en la población. Y que llegan al vacunatorio hipertenso o que después de vacunarse, y eso puede estar relacionado con el acto de la vacunación, pues desarrollan hipertensión. Y sobre todo también porque las circunstancias en las que estamos, también de tensión, de lo que significa una pandemia, del estar en casa, todo eso crea también una situación de más presencia de alta presión en la población, ¿no? Creo que un día podremos hacer una mesa redonda de sindemia y no de pandemia. Sí, creo que sí. Y ahí entraríamos todos estos conceptos que realmente son importantes y que la población y que el mundo hoy reconoce todo lo que se ha creado en función en relación con esta epidemia. También entonces, bueno, hay eventos adversos sistémicos como el malestar general es el más frecuente, la cefalea, pero no son significativos. Y eventos adversos como el eritema, que ha generalizado, que ha aparecido en escasos casos, pero bueno, ha aparecido como un Se registra todo lo que pasa. Todo lo que ocurra en el evento durante el seguimiento de los sujetos es un evento adverso. Pero ese perfil de seguridad, si me pasas la próxima, por favor. Ya cuando llegamos a la fase 2 vemos que este perfil de seguridad se mantiene, es decir, siguen predominando los eventos adversos locales, mucho menos los eventos adversos sistémicos. Y ya en la fase 2 teníamos más de 1.000 sujetos vacunados. Más de 1.000 sujetos vacunados implican más de 3.000 dosis aplicadas, porque son 3 dosis en un esquema heterólogo, 2 más 1, es decir, 2 de Soberana 02 y 1 de Soberana Plus. Y lo significativo, próximo, ya en la fase 3 nosotros seguimos estos sujetos. Más de 44.010 sujetos hemos seguido en los eventos adversos. Y llama la atención porque ya en la fase 3 incluimos sujetos de más de 60 años, que son los que están representados ahí como estrato 1. Y vean que no hay un incremento significativo de los eventos adversos en nuestros ancianos. Y eso es muy bueno porque quiere decir que en la intervención vamos a poder vacunar a nuestros ancianos proporcionándoles más beneficio que el riesgo de poderse administrar una vacuna. Entonces, bueno, con todos estos elementos de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, entonces confirmaríamos aquello que un día llegamos diciendo, estamos haciendo la apuesta a una plataforma de vacuna muy segura. Entonces, es seguro lo que se está haciendo en la intervención sanitaria, pero ¿cuánto genera de inmunicidad? Es decir, ¿cómo es la respuesta inmune que está dando la vacuna, el candidato vacunal? Esa es la segunda pregunta, porque con la respuesta inmune que se genera, usted va prediciendo cómo puede comportarse entonces la enfermedad. Entonces, bueno, yo sobre la respuesta inmune no voy a hablar mucho por un solo motivo, y es porque la doctora Dama la semana pasada estuvo en la mesa. Varios elementos, sí. Solamente para reforzar, porque esto puede predecir muchos elementos de eficacia, es que si ustedes ven el gráfico, y ella lo explicó la semana pasada, cuando se compara los resultados de la vacuna con el panel de convalecientes, vemos que después de administrar la segunda dosis, más del 76% de los sujetos ya incrementan 4 veces sus títulos iniciales. Eso es lo que llamamos seroconversión y eso debería tener relación con la respuesta clínica, es decir, con la protección que la vacuna brindaría. Pero después de la tercera dosis, esto se incrementa por encima de 90%. Entonces, bueno, esto es un elemento importante que dice no solo la vacuna es segura, sino también es capaz de estimular la respuesta inmune. Próximo. Y nosotros decíamos, y Dagmar decía, y en todos los lugares hemos reforzado, que no basta con que los anticuerpos se incrementen, también tienen que tener la capacidad de neutralizar al virus. Y bueno, ella también explicó en la semana pasada cuán importante y cuán contentos estamos de ver que después de administrar la tercera dosis, que implica completar el esquema de inmunización que está previsto, estos anticuerpos son neutralizantes y
al nivel o por encima del nivel de lo que se ve en el panel de convalecientes. El panel de convalecientes son aquellas personas que padecieron la enfermedad y, por supuesto, en sus diferentes formas, tienen títulos elevados por la exposición al virus. Para tener un elemento, la OMS ya con un 50% de efectividad considera una vacuna buena. Si estamos hablando de que con 2 dosis es 76%, con 3 dosis más de 90%, bueno, ya estamos hablando de una vacuna que tiene pues muchísimas bazas o un candidato vacunal con muchísimas bazas para ser aceptado. Pero esa respuesta inmune que se ha generado en los ensayos, María Eugenia, es capaz entonces de enfrentar la enfermedad sintomática, es capaz de propiciar que no se agrave un enfermo de COVID-19. Bueno, un elemento solamente aclaratorio. En COVID no hay correlatos de protección. Usted no puede decir que porque sus títulos se incrementaron no se va a enfermar la persona, no va a tener una enfermedad sintomática. Por tanto, hay que terminar el estudio de inmunogenicidad, que sería un muy buen indicador de que la vacuna estimula la respuesta inmune, pero hay que hacer el estudio de eficacia clínica. Es decir, hay que ver si realmente la vacuna es capaz de proteger contra la enfermedad sintomática. Por eso los estudios no terminan cuando le suministran a usted la tercera dosis. Sí, no, y además es muy importante decir, usted se puede infectar, pero el mayor efecto que se espera de la vacuna es que usted no desarrolle síntomas graves de la enfermedad o llegue a la muerte. Y eso se incrementa, la probabilidad de que eso ocurra se incrementa en la medida que usted completa el esquema. Entonces, es importante que el pueblo entienda por qué era importante esta fase 3. ¿Por qué era importante que se diera ese paso de comparar el candidato vacunal con un placebo? Teníamos que demostrar que realmente la vacuna era eficaz en términos de prevenir la enfermedad. Si te digo que hoy respondemos a esa pregunta, no es cierto. Hoy estamos compilando las evidencias que vamos a tener cuando terminemos el estudio. Entonces, en ese camino andamos. Hoy tenemos, yo digo, números muy alentadores. Es decir, cuando introdujimos todos los datos de la fase 1 y la fase 2 y todos los sujetos que después de vacunar se enfermaron, encontramos que la probabilidad de enfermar en un sujeto con placebo era el doble de un sujeto que no recibió placebo. Pero los que se enfermaron dentro de los vacunados, más del 60% solo tenían una sola dosis. Entonces, eso nos va dando indicios de que realmente estamos en el camino de poder llegar a tener una vacuna realmente eficaz. Próximo. Y entonces, nosotros mantenemos un monitoreo constante día a día de los resultados que estamos teniendo de la fase 2. Miren qué interesante. Nosotros no solamente medimos la infección, medimos la enfermedad, que es nuestra variable principal. También medimos la infección y también medimos la forma severa. Después de administrar una dosis, nosotros tuvimos un número de sujetos que ustedes pueden ver ahí, que fueron PCR positivos. Pero miren cómo después de la segunda dosis, aún en un contexto de que Cuba sigue incrementando los casos, el número de sujetos, y ese ensayo está completamente cegado. Es decir, nosotros no sabemos cuántos de esos sujetos son placebo. Unos son vacunas y otros. Pero miren cómo en un contexto de amplia circulación y enfermedad y tener más de 44.000 sujetos vacunados en la ciudad, usted ve que los números son significativamente diferentes. Más de 3 veces cambia. Lo mismo pasa. Entonces, no sabemos cuáles son placebos, no sabemos cuáles son vacunas, porque estamos claros que esta vacuna no va a tener una eficacia del 100%. Ninguna la tiene. Quiere decir, suponiendo que tuviera un 90 o un 80, hay un grupo poblacional que todavía no va a tener respuesta. Pero eso también es un aliciente para decir, bueno, vamos teniendo indicios de que realmente podemos tener una vacuna. Esos indicios entonces son los que han llevado a que se extienda a la población de La Habana, tanto con Abdala como con Soberana 02, este estudio, esta intervención sanitaria. ¿Considera usted como investigadora que también te lleva adelante la intervención sanitaria con Soberana 02, que están creadas las condiciones, que hay seguridad, que es positivo que se haya dado ese paso? Sí, la doctora Iliana habló ahorita de que inicialmente esta extensión incluyó vacunar al personal de salud. Y eso no solo ha sido una estrategia cubana, eso ha sido una estrategia del mundo. Nuestros médicos, nuestras enfermeras han sido los más expuestos a esta pandemia. Y ya el personal de salud está terminando en muchas instituciones la tercera dosis, es decir, la Soberana Plus. Y el sábado hacíamos un recorrido por unos
por hospitales, ¿no? Porque donde estamos vacunando, y nos llamaba la atención, nos decían, no, porque antes yo tenía 48 casos en una semana y ahora voy teniendo 6. Y los que tengo son formas más leves, son formas con menos síntomas. Entonces esos son elementos que también la población tiene que saber, porque aunque sea una intervención sanitaria, la población tiene que darse un consentimiento para participar y tiene que tener elementos para dar ese consentimiento. Y bueno, la semana del 7 al 11 estamos vacunando en la capital, y eso lo dimos en la información en la conferencia de prensa. Estamos vacunando a los sujetos que recibieron placebo. Los placebos, que estaban preocupados qué iba a pasar con ellos, ¿no? Mira, los placebos son las personas que más han aportado a estos estudios, ellos son los héroes entre todos los voluntarios. Sí, porque ellos decidieron vacunarse. Bueno, todos lo hicieron, pero a ellos les tocó el placebo. Entonces nosotros tenemos el compromiso ético, moral y del ensayo de beneficiar también a esas personas. Así que en la semana del 7 al 11 estaremos cubriendo todo el grupo de placebo. Y en la semana siguiente, es decir, a partir del 14, estaremos vacunando a los sujetos. Si recuerdan, este estudio tiene 3 grupos de comparación. Un grupo de 2 dosis, un grupo de 3 dosis y un grupo de placebo. Entonces, este grupo de 2 dosis, que solamente recibió 2 dosis, en la semana siguiente, es decir, la del 14, recibirá su tercera dosis, que corresponde a Soberana. Es una señal de que entonces el esquema de vacunación más efectivo y el que más resultado ha dado es el de las 3 dosis. Ese fue nuestro compromiso con ellos, que le pondríamos el mejor esquema y que ellos recibirían el beneficio de tener todas las dosis de la vacuna. Bueno, gracias, doctora María Eugenia, por todas estas explicaciones y bueno, pues también éxito en el empeño mayor. Ya está acabando el ensayo clínico, pero el estudio de intervención apenas comienza y es un reto grande el que tiene la capital del país. De eso nos estará hablando la subdirectora ahorita. Pero veamos lo que está pasando en el municipio de 10 de octubre. Ahí están preparando, precisamente nos cuenta Gisela, que están preparando para la vacunación de los placebos y a la vez para la intervención sanitaria en ese municipio, que es uno de los más complejos de la capital. No por ser de las primeras en inscribirse para los ensayos clínicos de Soberana 02 en su barrio, Giselle Palacio acude hoy con más entusiasmo al sitio clínico. Sabe que cierra para ella con la administración de la tercera dosis un proceso y se abre otro, el del permanente cuidado después de la inmunización. Tengo una niña pequeña de 2 años nada más, realmente ella no podría participar en esta, me encantaría, pero no puede. Y mi esposo también deseo con muchas ansias que participe, pero bueno, él entra ya en el otro grupo que es de riesgo porque él es hipertenso. Me siento realmente ya finalmente protegida, así que a superar el coronavirus. De los 1.920 sujetos que participan en este sitio clínico del municipio 10 de octubre, más de 200 han recibido placebo hasta el momento, un grupo que se inmunizará próximamente. En la semana del 7 al 11 serán convocados para comenzar su esquema de vacunación. Esto es un compromiso ético y un compromiso que asumimos con todos los individuos que participaron como voluntarios y gracias a lo cual Soberana va a poder concluir su ensayo fase 3 y comenzarían su primera dosis en la semana del 7 al 11, igual con un esquema cada 28 días hasta completar sus 3 dosis. El Policlínico Luis Pasteur, con 2 vacunatorios en este sitio clínico, ha puesto a disposición del ensayo la experticia de sus profesionales. Estamos satisfechos, no hemos tenido eventos adversos graves. Los eventos adversos que se han reportado han sido eventos adversos ligeros. El grupo placebo ha entendido también que era necesario para medir la variable eficacia y muy agradecidos a los sujetos y ha transcurrido maravillosamente bien. A punto de concluir la aplicación de la tercera dosis de Soberana 02, la capital no debe desmovilizar la precaución ni las medidas de contención contra el virus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este pasmo ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que ha de huello. En este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de 2 ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde.
En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David. Bueno, y Abdala, que es otro de los candidatos líderes vacunales cubanos, que ya está en los brazos, en los cuerpos de no pocos cubanos de estos tiempos, entre ese millón y tanto de los que ya han recibido al menos una dosis, pues también tiene mucho que mostrar y que decir en estos días. La doctora Sonia Recic nos acompañaba a principios de la pandemia, cuando el IPK era el centro de las miradas y el virus era el gran enemigo, como jefa de laboratorio de virología, de directora de virología ahí del IPK, pues nos acompañaba en esas mesas redondas. Ahora tiene otro importante papel, otro importante rol en el combate a la pandemia, porque es la que está al frente de la intervención sanitaria con Abdala en el país. Ha seguido, por supuesto, el ensayo clínico que está allá en Oriente, que tiene a su jefe de ensayos, etcétera, pero ella está ahora al frente de la intervención sanitaria en el país con Abdala. Doctora Sonia, lo que ha mostrado hasta ahora Abdala, lo que ha venido recopilándose de los ensayos clínicos, lo que ha venido pasando con los estudios de intervención en el personal de salud y lo que se está haciendo ya en La Habana con la intervención sanitaria. ¿Qué resultados arrojan? ¿Cuánto de seguridad, cuánto de protección hasta ahora va mostrando este candidato vacunal? ¿Cree usted correcta también la decisión de que se haya comenzado la intervención sanitaria en La Habana y en otras partes del país con este candidato vacunal? Bueno, muy buenas noches, Randy, a ti y a todos los televidentes y radioyentes. Ante todo, agradecer a la solicitud del Ministerio de Salud Pública y la comprensión del 6GB y de permitirme un poco rectorear los estudios de intervención y la intervención sanitaria de Abdala. Me siento muy orgullosa de esto y a su vez muy responsabilizada con esta tarea tan grande que me han dado. Bueno, hay muchas cosas que pueden avalar en este momento. Yo creo que Abdala pueda pasar a la fase de intervención sanitaria. Abdala es una vacuna recombinante, como ya se sabe. Se produce en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y se envasa en los laboratorios AICA. Importante, si me pone la primera diapo, yo creo que desde el punto de vista productivo, lo importante ha sido que hemos logrado el escalado productivo a 3.000 litros. Es decir, eso ha sido un gran reto. Y el otro gran reto es la producción de los frascos multidosis, frascos con 10 dosis cada uno, para poder ampliar la cantidad de personas a inmunizar. Esto ha sido en menos de un año de trabajo y creo que es uno de los grandes logros del 6GB, del grupo BioCuba Pharma, que ha permitido también el escalado de poder ampliar la cantidad de personas que podemos vacunar. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la estrategia, bueno, se hicieron ensayos clínicos igual que como se hicieron con el candidato vacunal Soberana. Estos ensayos clínicos han sido aleatorizados, a doble ciegas, controlados con placebo. Igualmente se han hecho estudios de fase 1, fase 2 y fase 3 y hemos medido tanto la seguridad como la inmunogenicidad y ahora con el ensayo fase 3 la eficacia de la vacuna. Todo, por supuesto, bajo el marco regulatorio nacional y autorizado por el SECMED, que es nuestra entidad regulatoria. Porque ya aunque Abdala terminó de poner todas las dosis de esa fase 3, todavía está en la fase 3. Sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Con respecto, la siguiente, por favor. Con respecto a la seguridad y por qué decimos que el candidato es seguro y por qué tenemos evidencias que decimos que el candidato es seguro, aquí ustedes pueden ver en esta lámina la evaluación de la seguridad, los ensayos clínicos fase 1-2, que son los que están terminados ya. El fase 3 todavía está en curso. Y aquí ustedes pueden ver la proporción de los eventos adversos más frecuentes que se encontraron por dosis aplicadas. Miren, interesante que el 95% de los eventos fueron clasificados como eventos leves y solo un 5% de los eventos fueron clasificados como moderados. Durante estos ensayos fase 1 y 2 no hubo eventos adversos graves. La otra cosa importante es que, como pueden ver, el evento más importante fue los eventos que acaecían a nivel del sitio de la infección, del sitio de la inyección. Interesante también, igual que pasó en Soberana, la hipertensión arterial aparece, pero si puedes ver en la gráfica, la barrita azul son los que se intervinieron con Abdala
y la barrita rosada son los que recibieron placebo. Y puedes ver que la intervención en el grupo que recibe Abdala, la hipertensión es menor que en el grupo que recibe placebo, lo que nos habla a favor de que esta hipertensión no está relacionada exactamente con el producto, sino con el acto propio de la vacunación y el estrés de recibir un producto nuevo biotecnológico cubano. Nosotros, importante que esta búsqueda de eventos adversos no se hizo solo de forma pasiva, sino que se hizo de forma activa y se verificaron 1 hora en el vacunatorio y 3 días consecutivos en la vivienda por los médicos de familia los eventos adversos que presentaban los individuos. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de inmunogenicidad, también se han hecho evaluaciones y es bueno resaltar que hay una correlación muy positiva entre los niveles de anticuerpos y la inhibición de estos anticuerpos a la unión con el receptor en los voluntarios que recibieron la vacuna Abdala. Como puede verse ahí, nosotros evaluamos, o bueno, el 6GB evaluó, yo digo nosotros porque ya es parte del equipo de investigación. Es parte de ese equipo. Y evaluamos las 25 microgramos y 50 microgramos, 2 dosis de la vacuna, y como puede verse ahí, el azul es los resultados en la gráfica de la izquierda de la dosis de 25 microgramos y la verde es de 50. Esto comparado con el control de los sueros controles o el panel de sueros controles, se ve que la media es mucho mayor en los dos grupos que la de la media de los sueros de los controles convalecientes. Ya del lado de la derecha, azul 25 microgramos igual y verde 50 microgramos, ya está la relación de inhibición, es decir, los porcientos de inhibición de los pacientes. Y como puede verse, ambos tienen una gran proporción de pacientes que presentan una respuesta inhibitoria, por lo tanto funcional de sus anticuerpos, pero en la gráfica verde, al lado de abajo, vemos que hay un cúmulo de pacientes hacia los 50 microgramos parece que es pegados al 100% de inhibición, y parece que por eso es que estamos utilizando los 50 microgramos y decidimos después hacer el ensayo fase 3 ya con 50 microgramos. Con respecto al ensayo fase 3, la siguiente, por favor. Ya el ensayo fase 3, como tú bien dijiste, comenzó su primera dosis de vacunación el 23 de marzo y terminó el 1 de mayo. Se anunció aquí también la terminación el 1 de mayo, con una adherencia muy buena, es decir, casi el 98% de los individuos que comenzaron el ensayo terminaron con sus 3 dosis de vacuna. Eso es muy bueno. Y este ensayo se hizo, como pueden ver en la lámina, la vacuna fue diseñada en la región occidental del país, en La Habana, y todos los ensayos se hicieron en la región oriental. Es decir, hubo una decisión muy acertada de que ambos extremos del país participaran en los ensayos fase 1, 2 y 3 de las vacunas y se vieran también beneficiados y fueran participantes. La siguiente, por favor. Ya a partir del 3 de mayo, nosotros empezamos la evaluación de eficacia del fase 3 y estamos en la etapa de la detección de los casos confirmados PCR positivos que se están ingresando en el Hospital Duani de Santiago de Cuba. Se está haciendo el seguimiento de esos pacientes con síntomas. Se está haciendo también una estrategia terapéutica con ellos y se está recogiendo toda la información para después un posterior análisis estadístico y poder contar con los análisis interinos de primer corte, segundo y tercer corte que se van a hacer. Esto es importantísimo. Yo creo que la población tiene que estar consciente de que este ensayo fase 3 hay que terminarlo y hay que terminarlo bien. Nadie va a quedar desprotegido, pero este ensayo nos va a permitir de verdad demostrar que nuestras vacunas son potentes y que pueden de verdad luchar contra esta enfermedad. Entonces, es importante que sigamos desarrollando el ensayo y que culminemos con éxito todo este ensayo fase 3. Esto nos permitió también, además, ya todos estos componentes, la producción de la vacuna, el contar con las dosis. La siguiente, por favor, permitió que el 29 de marzo comenzara el estudio de intervención en cortes de riesgo. Nosotros comenzamos a intervenir población de BioCuba Pharma y población trabajadores de la salud en la provincia de La Habana, en Santiago de Cuba, en Guantánamo y en Granma. Y por tanto ya Abdala entra un poco en el occidente también del país. Yo creo que es una estrategia muy buena que ambas vacunas se puedan combinar a lo largo de todo el país. Y la siguiente, ya el 12 de mayo comenzamos una intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo. Como pueden ver ahí, estamos prácticamente a lo largo de toda la geografía del país. Algunos lugares donde estamos entrando solamente en población de riesgo y en otros lugares donde ya comenzamos intervención en territorio de riesgo. Por ejemplo, en La Habana ya comenzamos en 4 municipios y la próxima semana comenzaríamos en 3 municipios más. Asimismo, la Isla de la Juventud comenzaría también después la entrada como municipio. Matanza, ya la doctora Iliana explicó que vamos a comenzar también un poco después otras provincias, Pinar del Río, Santiago. Iremos
paulatinamente tratando de entrar en lo que es la intervención. El de la isla es muy interesante porque ya muchos días sin casos y además es un territorio que está fuera de la geografía de la Isla Grande, claro, y que va a dar, creo que, cosas muy interesantes. Claro, la isla, nosotros queremos además, y contando con el Ministerio de Salud Pública, hacer una investigación de tipo anidada allá en la isla, que nos permita también un poco tener una visión general de qué pudiera pasar cuando el mayor % de la población esté inmunizada, y va a dar un espejo un poco de lo que pudiera pasar con la Isla Grande una vez que ya el % grande de la población esté vacunada, y si hay transmisión, si no hay transmisión, si entra el virus, si no entra el virus. Así, va a ser un experimento un poco interesante que vamos a poder desarrollar en la isla. Pensamos ya a partir de la semana que viene comenzar a desarrollar los primeros pininos en este experimento, pero que va a ser de mucha importancia para el estudio epidemiológico de qué puede pasar después de la vacunación de una gran cantidad de la población del país. Usted decía, doctora Zania, la importancia de terminar bien el ensayo clínico. El hecho de que Santiago no empiece junto con La Habana, por ejemplo, siendo un sitio que ya tenía la experiencia de haber vacunado, tiene que ver con que precisamente hay que terminar bien el ensayo para entonces pensar, tener resultados y poder seguir adelante en un territorio como ese. Bueno, La Habana, como sabemos, es la población de más riesgo en el país. Estamos viendo los números diarios. Es decir, el territorio de más riesgo en el país lo constituye La Habana. Por tanto, yo no creo que si vamos a estudiar poblaciones, si vamos a intervenir en poblaciones de riesgo, La Habana podemos excluirla, porque en definitiva, cuando salvemos La Habana, salvamos el resto del país. El riesgo es el que hay que disminuirlo. Santiago va a entrar, y tan es así que próximamente empezarán a entrar con los municipios, con algunos municipios de Santiago. Siempre vamos a ir, como decía la profe Ileana, de la periferia al centro, para tratar de conservar, de respetar el ensayo clínico fase 3 lo más que se pueda para que tenga un desarrollo seguro, pero pues Santiago va a ser intervenido también. Es decir, los santiagueros, que no les quede duda de que ellos van a recibir también su vacuna. Bueno, gracias, doctora. No, me falta algo que quiero decir y creo que es importante. Pásame la próxima diapo, por favor. ¿La diapo? Sí. Hace un año, ayer, estábamos recordándonos que el presidente de Cuba le pidió a Biocuba Pharma y a los centros de investigación que por favor desarrollaran 19 de mayo desarrollaran candidatos. Y yo quiero felicitar a todos los compañeros nuestros científicos que han apoyado esta actividad. Ahí están representados todos y están representados nuestros 5 candidatos vacunales. Yo siempre digo que Cuba tiene el gran privilegio de tener científicos que se han dedicado a su pueblo y que han desarrollado 5 candidatos vacunales. Unos más adelantados, otros menos adelantados, pero vamos a tener para todos, vamos a tener para todas las posibilidades, y yo creo que eso ha sido un gran logro del país, de la revolución y de la visión aquella que tuvo el comandante de crear el polo científico de la capital. Sonia, me robaste el final de la mesa, pero no importa, porque lo bueno, yo creo que sobre todo es importante decir, porque a veces tenemos desesperado, todo el mundo está tenso con la situación y todo el mundo quiere que la vacuna, ¿por qué la vacuna cubana ya no? Bueno, es apenas un año. Apenas un año, un proceso que lleva 10 y 15 años para obtenerse, y que hablemos de una, sino de 5 y dos que son candidatos líderes. Bueno, yo creo que eso es un tremendo acontecimiento científico, humano, extraordinario lo que se ha logrado, y que nos ha permitido además poder tomar decisiones soberanas a la hora de enfrentar una situación como la que tenemos hoy con nuestros candidatos vacunales. Pero de eso hablaremos ahora, qué está pasando en La Habana con nuestros candidatos vacunales. Avanza la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo en La Habana. Llegamos hasta uno de los consultorios del municipio San Miguel del Padrón para conocer cómo ha ocurrido el procedimiento. En el consultorio 31 del Policlínico Bernardo Poza del municipio San Miguel del Padrón, de un total de 868 personas a vacunar en 7 días que llevamos de vacunación con el candidato vacunal Abdala, hemos vacunado un total de 740 pacientes. Ha sido un proceso bastante dinámico donde la población ha ido aceptando con mucho entusiasmo este proceso. No se han encontrado hasta el momento reacciones adversas. Queremos agradecer a las organizaciones de masa y a algunas empresas que nos han ayudado también con este proceso, como Cuba Café, que nos ayudó con el mantenimiento del consultorio y de las áreas aledañas, y la preparación de todos los recursos necesarios para que los pacientes pudieran mantener el distanciamiento, cumplir con todas las medidas y que este proceso se llevara a cabo. En nuestro Policlínico Bernardo Poza del Consejo Lujano Moderno se han vacunado más de 21.930 pacientes
han sido beneficiados con la vacunación Ardala, con el apoyo de todos los factores, gracias al Ministerio de Salud Pública, a todos los factores de la comunidad, al partido y a la Facultad de Medicina que nos han apoyado en esta tarea. La población lo estaba esperando y esperemos que, como se dice, en agosto empiece ya con el 70% de toda la población vacunada, pues entonces comencemos a recuperar. Mediante esta vacuna que se ha podido fabricar, esperemos que la pandemia, que está afectando tanto a las personas, a todos los cubanos y a nivel mundial, pues bueno, se elimine. Aquí todo el mundo se ha vacunado muy contento por la vacuna y tenemos al barrio muy contento y muy alegre. Y todavía no se ha dado, nadie le ha dolido ni siquiera la cabeza, nadie se ha quejado, todo el mundo está muy bien y muy contento. Para la Mesa Redonda fue un reporte de Ana Álvarez Guerrero. Bueno, una tarea extraordinaria la que se está haciendo, apenas ha comenzado, tiene un camino por delante, pero una de las cabezas visibles, responsables de esa tarea es la doctora Nilda Roca Hernández, subdirectora provincial de salud en la capital. Nilda, ¿cómo valoran hasta ahora lo que ha ocurrido en los municipios que comenzaron esta intervención sanitaria? ¿Cuáles son las experiencias que se han venido obteniendo y cómo se está preparando las fases que vienen de ahora en adelante? Bueno, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes. Yo quiero, antes de comenzar, decirte que ha sido una fiesta de pueblo la intervención sanitaria hoy en la capital. Como veíamos en las imágenes, yo creo que el pueblo se ha volcado a las calles un poco también para participar de este proceso, a pesar no solo de ser vacunados, sino participar en todo este proceso organizativo. Ha sido un proceso complejo, La Habana es realmente muy grande, pero hoy están participando los 2012 consultorios del médico de la familia en este proceso de vacunación en los 15 municipios. No puedo dejar de decirte que en este proceso organizativo la conducción del Consejo de Defensa Provincial de La Habana y de los Consejos de Defensa Municipales ha sido vital desde todos los puntos de vista en la conducción organizativa, en el apoyo también de las organizaciones de masa para lograr que el día 12 de mayo rompieran estos primeros 4 municipios, San Miguel, Habana del Este, Regla y Guanabacoa, que yo creo que ha sido muy importante porque ha marcado la pauta para el resto de los municipios, dejando un número importante de experiencia que hemos, en el transcurso de estos días ya de comenzada la vacunación, hemos podido ir limando para llegar a los próximos 3 municipios que empiezan prácticamente ya la próxima semana, que sería Boyero, Arroyo Naranjo y El Cotorro, muy entusiasmados igual. Yo debo decirte que ha sido vital para la atención primaria de salud este proceso, porque siempre fue la primera premisa que fuera el consultorio del médico de la familia quien liderara este proceso de vacunación, como fue ideado por nuestro comandante en jefe desde el año 1984, cuando surgió el programa. En mayo del 84. En mayo, cuando surgió el programa del médico y la enfermera de la familia. Yo creo que ha sido vital para rescatar todos los conceptos fundacionales del programa del médico y la enfermera de la familia. Hoy responsables el médico y la enfermera de este proceso, yo creo que es necesario señalar que hoy La Habana está inmersa en una fase 3, que como explicaba la doctora María Eugenia, ya está próxima a culminar. Está inmersa también en la población de riesgo, estamos vacunando prácticamente con la tercera dosis a casi todos los trabajadores de la salud de la capital y otros grupos de riesgo, y además se suma ahora esta intervención sanitaria en estos 4 municipios. Decirte que organizativamente ha sido complejo, pero bueno, con la ayuda del Consejo de Defensa y con las organizaciones de masa, hemos logrado 2.017 sitios clínicos de vacunación en toda la capital y en estos primeros 4 municipios 474 sitios clínicos que nos han permitido vacunar todo el universo posible de estos 4 municipios. ¿La afluencia cómo ha sido? Las personas, es voluntario, pero ¿cómo ha sido esa voluntariedad? Yo debo decirte que los primeros días estábamos un poquito asustados porque la afluencia de personas sobrepasaba la organización que habíamos logrado, ¿no? Que fuera escalonado, que fuera por horario. Es decir, que los médicos de familia habían desde sus consultorios estratificado la población. Vamos a comenzar con los mayores de 60 años, después de 19 a 39, después de 49 a 59, y de pronto vimos un número importante de población acudiendo a los vacunatorios,
con la necesidad de vacunarse. Las personas confían en la ciencia cubana. Claro que sí, confían. Yo debo decirte que hay muchísimas anécdotas de este proceso organizativo. En los primeros momentos, como vacunamos la población mayor de 60 años, llegaban a los vacunatorios ancianitos de más de 80, 90 años en sus sillitas de rueda, pero nunca ninguno se quedó en su casa sin dejar de vacunarse. Organizativamente, te explicaba que es bien complejo. Tuvimos que reestructurar territorialmente ante la aparición de cualquier reacción adversa. También los hospitales de la ciudad han estado participando en este proceso. Por supuesto, los municipios van a drenar cualquier situación de reacción adversa o compleja que se provoque en cada uno de estos sitios hacia los hospitales de la capital ya preparados. La doctora Ileana hablaba del proceso de capacitación que ha sido inmenso. Se ha capacitado todo el mundo, el médico de familia en buenas prácticas clínicas, las enfermeras, los estomatólogos, los estudiantes de medicina, que hoy están trabajando en la pesquisa, pero a su vez también participando de la vacunación, los estudiantes de primero, segundo y tercero, a nivel de los consultorios del médico de la familia, y los estudiantes más avanzados en su preparación a nivel de los lugares de observación. Y como escuchábamos ahí, hay el apoyo de empresas, de organismos, de entidades, escuelas que también se están utilizando, es decir, hay todo un movimiento en la capital. Ha sido vital también la participación de educación. Hoy estamos utilizando lugares de observación que son escuelas, donde hay 2 o 3 consultorios también incluidos. Aprovechando que las escuelas no están funcionando y son espacios grandes, tienen varias aulas. Y en aquellos consultorios donde no hemos logrado, por su estructura, ubicar el sitio clínico, pues lo hemos llevado hacia estas escuelas que hoy tienen todas las condiciones para la sala de estar, para la consulta de evaluación del paciente, para el vacunatorio y además para lograr la vigilancia del paciente durante 1 hora después de vacunado. Sí. Yo creo que ha sido grande para La Habana, pero lo hemos sobrepasado y yo creo que con la experiencia que hemos adquirido va a ser mucho mejor esta segunda y tercera etapa que hoy nos espera. La segunda etapa próxima a iniciar la próxima semana ya en esos 3 municipios. Después se incorporan los municipios que están ahora terminando la fase 3 del ensayo clínico de Soberana 02, respetando los tiempos del ensayo clínico, respetando todo lo que lleva y los resultados que son necesarios para mostrar el valor que tienen nuestras vacunas y para que después entonces pues María Eugenia, todo el equipo de Soberana 02 pueda presentar, como lo hará Abdala también ante el SECMEC, los resultados de esta vacuna y que podamos, como se venía pensando, quizás para junio, pues tener la aprobación de estos candidatos vacunales ya como vacunas en nuestro país, se puede autorizar el uso de emergencia y entonces ya la intervención sí sea en todo el país, lleguemos a ese 70%, doctora Ileana, del que aspiramos tener en agosto y antes de que acabe 2021, pues Cuba pueda ser el primer país que haya inmunizado con vacunas propias a toda la población. Yo creo que sobre todo muy importante el hecho de que, como decía la doctora Nilda, la afluencia ha sido masiva. Cuando hay campañas de que si estamos haciendo conejillos de India, de que si estamos utilizando candidatos vacunales que no están probados, de que si no Cuba no ha dado los datos de esos candidatos vacunales, bueno, en las mesas redondas, todas las mesas redondas se informan cuáles son los niveles de seguridad, cuáles son los niveles de inmunogenicidad. Bueno, hay quienes tratan de desconocer eso y hablan de que la población está sometida a eso. Y al contrario, lo que ha pasado es que las personas están locos porque lo vacunen, locos por poder enfrentar también la enfermedad desde esta posibilidad que significa inmunizarse con candidatos vacunales producidos por la industria cubana, por la ciencia cubana y que son parte de esos resultados que nos han permitido también tener maneras propias de enfrentar una pandemia como esta. Bueno, les propongo hacer un alto. Gracias, Nilda, por estas informaciones. Hacer un alto y regresamos para los minutos finales de nuestra mesa redonda.
Bueno, en los inicios de esta mesa redonda, doctor Iliano, usted hablaba de más de 1.100.000 personas ya en el país que tienen al menos una dosis de los candidatos vacunales cubanos. La Habana, me decía Anilda ahora, más de 260.000, casi llegando a 300.000 con lo de la jornada de hoy, y eso permite tener una visión ya a nivel de país de lo que significa esta posibilidad de tener candidatos vacunales propios y de lo que ha significado para la medicina cubana, para la ciencia cubana y para el pueblo de Cuba esto que está pasando en el país en estos tiempos. Es así, Randy, y bueno, Sonia nos robó el cierre a los dos. Pero eso es bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Se robó la arrancada. Significa que pensamos lo mismo, claro. Los tres. A ver, en primer lugar, yo sí quiero decir 2, 3 ideas finales, porque va a haber muchas mesas. Más, hay otros candidatos vacunales, hay otros ensayos en curso, muy necesarios. Va a haber nuevas... en próximos días nuevos anuncios de ensayo, en fin, tenemos todavía mucho de qué hablar relacionado con ello. Pero en primer lugar, en este cierre que me corresponde, primero decir que este es el legado del comandante en jefe. Y cuando uno oye y ve a la población hablar, a nuestros trabajadores, a mis colegas, que respeto y admiro a todas, es un orgullo tremendo ser cubano. Eso hay que decirlo siempre, hay que decirlo. Son candidatos producidos por la ciencia de Cuba, por los científicos jóvenes, mujeres. Este es el legado de Fidel, esta es la obra de la revolución y esta es la posibilidad de nosotros darle a nuestro pueblo esa posibilidad y de avanzar rápido, avanzar rápido, pero como decía Sonia y decía también María Eugenia, nos los ha dicho el presidente, avanzar rápido, pero haciendo las cosas bien hechas todas, porque estos son procesos que tienen que salir como debe ser. Ese es un tema. Un segundo tema es lo que decía la doctora Nilda. En todos los lugares donde se está produciendo la intervención o donde se está haciendo el estudio o el ensayo, de verdad que el clima es un clima de júbilo, es un clima, es un compromiso. El nivel de participación ha sido muy elevado. Nos pasó igual con la intervención de los trabajadores, 100 y tantos % por día de inclusión. La N se rompía todos los días, por tanto hemos podido terminar antes, La Habana va a terminar en el tiempo previsto. La posibilidad de las llamadas que nos hacen diario, cuando me toca, cuando está... en las redes sociales se ve orgulloso las personas con su carnecito, ya tengo una dosis, 2 dosis. Orgullosamente con una dosis, con 2 dosis. Y también el hecho, y eso sí quiero recalcarlo, de cómo hemos hecho una estrategia que va compensando ambos candidatos. En un momento uno entra otro en otro escenario, entran los dos juntos, entonces ese tema de cómo compensar y que tiene que ver con todo el desarrollo de las capacidades productivas, la introducción, eso lo puede hacer Cuba, porque Cuba piensa como país. Y ese pensamiento como país nos permite hacer este tipo de estrategias tan complejas, pero sanitariamente tan necesarias. Y por ahí tenía 2 o 3 una lámina, por favor, si está del collage de fotos, a ver si la ponen. Bueno, había una collage de fotos pero lo que se veía era un grupo de personas muy alegres, se la han pasado quizás en el transcurso de la mesa, y para nosotros cada Twitter de una universidad, cada Twitter, cada Facebook, cada momento de la red, de las instituciones, en fin, yo creo que ha sido momentos inolvidables y, como decía Sonia, a un año de que la dirección del país le haya dado un encargo a los científicos de los centros promotores y también a la salud pública que hemos acompañado. Ahora, quiero culminar con lo que tantas veces reiteramos y que siempre creo que nunca es suficiente: la vacunación, la inmunización, el ampliar progresivamente estas capacidades de ir vacunando a nuestra población es una medida sanitaria imprescindible, pero no es la única solución. Forma parte de la solución del gran problema que es la COVID. No podemos desmontar ninguna de las medidas
más bien hay que fortalecerla. Hay países que han sufrido un rebrote inmenso porque pensaron que con una dosis, con dos, con la que le tocara, inmediatamente no hay nasobuco, no hay distanciamiento, no hay medidas, y esa no es la solución. Nuestro pueblo, con el nivel de educación, con el nivel de entendimiento, con el nivel de información que tiene que entender, lo dijeron cada una de mis compañeras, y yo lo quiero decir al final, que al contrario, ahora es que tenemos además que hacer un extra, y tenemos que todas las medidas que ha dictado nuestro gobierno, el Ministerio de Salud Pública, lógicamente, y las propias que nos ponemos cada individuo, con la autorresponsabilidad que tenemos con la salud, tenemos que extremarla. Y es vacunado con una dosis, con dos, con tres, es un clúster completo, es una institución completa, es una ciudad completa, es la isla que en poquitos días va a estar completamente, porque ellos avanzaron desde el lunes, pero hay que mantener el nasobuco, hay que mantener el distanciamiento, hay que ser disciplinado y hay que ser consciente con la autorresponsabilidad, con la salud. Entre todos podemos lograrlo. La vacunación es una medida, forma parte de la solución, pero no es totalmente toda la solución, y nos queda un tramo, nos queda un camino, nos queda un tiempo de seguir batallando contra esta situación tan compleja, ese escenario epidemiológico, y para salir como siempre victorioso, y además decir, como me preguntaba, que los compromisos serán cumplidos, como tenemos acostumbrados a nuestro pueblo. Serán progresivos, pero serán cumplidos como lo hemos planificado. Bueno, más de 1 millón de cubanos ya con una dosis al menos de los candidatos vacunales cubanos, una cifra que todavía no alcanza el 10% de la población, se habla de más del 60% para poder tener una inmunización efectiva a nivel de sociedad, y por supuesto eso significa que aunque avanzamos, hace falta mucho control, hace falta mucha disciplina y hace falta que todos sigamos cumpliendo las normas. Lo importante es llegar a vacunarnos sin enfermarnos, y eso por supuesto depende de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todas las doctoras que me han acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda por estas informaciones, y seguiremos por supuesto en nuestro programa todo el curso de los candidatos vacunales cubanos, y estaremos anunciando también cuando sean vacunas aquí en este programa. Nos vamos con Buena Fe y esa canción que sigue inspirando a los científicos cubanos a un año de que asumieron la tarea y que están cumpliendo. Buenas noches. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que ha degüello. En este bulbo, humedad de amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de 2 ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat, bendice al bravo